Tertulias Forenses, el programa que pone sobre la mesa la labor de los expertos forenses de México y el mundo. Descubre las técnicas más contemporáneas en las diversas materias periciales, con la conducción de Omar Mireles, Daniel Chávez y René Cruz. Síguenos todos los sábados de 9 a 10 a.m. a través de Tertulias en Facebook, así como en tertuliasradio.com. Que es física aplicada a la predicción de propagación de incendios, impartida por nuestro amigo el doctor Ignacio Omar Mireles Loera. Es licenciado en física y doctor en ciencias por la Universidad de Guadalajara, egresado de la especialidad en dictaminación pericial por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es perito auxiliar del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, profesor de la licenciatura de Ciencias Forenses de la Universidad de Guadalajara. Es participante en 2 experimentos internacionales al lado de la UDG, CICESE y la A&M Texas University, además de ser investigador invitado del Instituto de Investigación Criminal, investigador invitado del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es miembro de la Academia de Ciencias Forenses de la Universidad de Guadalajara y es perito en física forense por diversos colegios y barras de criminalística, criminología y ciencias forenses. Por aquí por último le dejo sus redes sociales para que lo sigan. Entonces, muchas gracias, Omar, por estar nuevamente con nosotros con tus temas tan interesantes, esta vez aplicada a los incendios. Pues realmente te dejo el micrófono, somos todos tuyos. Déjame dejar de compartir. Listo. Ok. Les comparto la pantalla. Unos segundos. ¿Sí ven la diapositiva de la presentación? Sí, yo sí la veo. Ok. De antemano, pues muchas gracias, César, por la invitación. Sí, siempre gustoso de estar participando con ustedes en todo lo que me convoquen. Sí, les agradezco muchísimo a los que están aquí presentes en este momento, pues escuchando un tema que puede ser un poquito diferente a lo que se acostumbra cuando hablamos de cuestiones de incendios. Aprovecho para extender un agradecimiento al doctor Eleazar Navarro por acompañarnos. Para los que no lo conocen, él es tal vez el científico forense más influyente del occidente de México, ¿sí? Entonces, pues siempre es un honor poder charlar o poder compartir parte de este conocimiento con un experto de su tamaño, ¿sí? Que también es muy reconocido en materia de incendios. Como César nos estaba diciendo, la plática se va a llamar Física aplicada a la predicción de propagación de incendios. Ok, ¿sí se ve el cambio de diapositiva? Solamente para asegurarnos. César. Yo sigo viendo la primera. Ok, sí, eso era lo que quería verificar. Ya cambió, doctor. Sí, pero fue porque me salí. Siguen viendo la primera, ¿verdad? No, ahorita está la tercera, fíjate. Ok. Esta plática se deriva de un artículo de investigación que salió a partir de algunos casos forenses en los que he tenido la oportunidad de participar. Si quieren bajar el artículo completo, en esta lámina se meten a la página de cenex.com y en la parte de publicaciones vienen una serie de artículos que hemos publicado algunos colegas que también se dedican a la investigación. Ahí está el de experimentos virtuales en materia de incendios. Esa fue publicada por la revista argentina Scopem. Y ahí se puede descargar el artículo completo. ¿Sí? Entonces, toda la plática se va a derivar de lo que viene en el artículo. ¿Por qué menciono el artículo? Lo menciono porque como esta es una plática más divulgativa, hay mucha matemática que no voy a desarrollar, ¿sí? por la naturaleza de la plática.
Sin embargo, aquellos que tengan curiosidad, aquellos que quieran ver qué fue lo que se hizo para llegar a los resultados que vamos a presentar, pues en el artículo viene de una manera mucho más detallada. ¿Sí? Entonces se los comparto para quien lo quiera, está libre en la red. Hablar de incendios es complicado, ¿sí? Y es complicado por la enorme variedad de naturalezas de incendios que puede haber. ¿Sí? Podemos tener, supongamos, incendios en lugares abiertos, podemos tener incendios forestales, podemos tener incendios en lugares cerrados, podemos tener incendios vehiculares, que más que nada la parte importante es la cantidad de plásticos, de combustibles que se van a encontrar en ese medio. Nosotros podríamos tratar todos los incendios de manera individual, de manera separada, y habría cierta lógica correcta en esa. Sí, cada incendio tiene algunos fenómenos diferentes. De repente se forman algunos torbellinos de fuego. En otros casos, si yo tengo un lugar cerrado y tengo el incendio dentro y luego abro una puerta, voy a tener una descompensación de presión que va a sacar un flamazo, en fin. Puedo tener muchos fenómenos que son muy característicos y muy específicos de cierta configuración. Sin embargo, si yo analizo los incendios buscando sus comunes denominadores, yo podría clasificar toda la dinámica, toda la morfología del incendio en dos bloques diferentes. Un bloque que tiene que ver con química, ¿sí? Un bloque vinculado fuertemente a la química, y otro bloque que tiene que ver con física. ¿Sí? Entonces, dejando a un lado las particularidades, todos los incendios en general se pueden entender casi en su totalidad a través del comportamiento químico y del comportamiento físico. ¿Sí? Es por eso la importancia de repente de que ciencias básicas entren a estos temas, ayudan a ilustrar muchos elementos. ¿Sí? Entonces, como con estos dos elementos nosotros podemos tener casi el 100% de la explicación y del comportamiento, del movimiento que va a tener el fuego, pues entonces me voy a enfocar en estas partes. En específico, en esta plática, nos vamos a concentrar en la parte física. Sí, ya por cuestiones de mi formación, ¿sí? Nos vamos a concentrar mucho en la parte física, y en esta plática en particular vamos a darle una visión criminalística a este asunto. El modelo que vamos a presentar en un momento no se limita a la parte criminalística, como más adelante vamos a ver. Sí, es mucho más amplio y puede tener aplicaciones mucho más interesantes para cuestiones de ingeniería civil. Sin embargo, como viene derivado de un artículo que viene derivado de casos reales, pues entonces decidí darle esa orientación para que fluyera de manera natural. Desde la lógica, cuando trabajamos un asunto que tiene que ver una dictaminación, ya sea a través de peritos, a través de protección civil, que también hacen dictaminaciones, el fuego deja muchas evidencias, pero también elimina muchas evidencias. ¿Sí? Ya dejando a un lado, muchas veces algunos, no puedo decir malos hábitos, pero sí, supongamos, los daños que causa el solo hecho de apagar el incendio con agua. Mucha de la evidencia se mueve del lugar, otra evidencia se barre, otra va a desaparecer. Se tiene que hacer, ¿sí? No hay otra manera. Entonces, esa parte no se cuestiona. ¿Sí? Sin embargo, todos los incendios dejan mucha evidencia muy útil para poder reconstruir, ¿sí? El origen del siniestro, pero también van a eliminar mucha evidencia que es importante. ¿Sí? Entonces nos encontramos con panoramas muy complicados, ¿sí? donde la evidencia por sí misma va a estar sesgada, a pesar de que suele ser bastante evidencia. ¿Sí? Entonces, eso nos obliga a los que nos dedicamos a hacer investigaciones al respecto, a los que nos dedicamos a hacer trabajo forense o trabajo pericial, como en este caso protección civil meramente, nos obliga a contar con una serie de herramientas, ¿sí? Con muchas herramientas para poder abordar este tipo de escenas, ¿sí? que son muy complicadas por su morfología, son muy complicadas por toda la energía vertida, ¿sí? en lo que viene siendo el siniestro mismo. Entre las herramientas con las que cuentan los investigadores, entra una que se llama experimentos virtuales. Los experimentos virtuales no son muy dados aquí en México, ¿sí? La realidad es que no conozco un departamento operativo en México que los esté utilizando, pero son importantes.
Yo recuerdo una plática que tuve hace algunos, el año pasado, de las últimas presenciales que pude tener, y había un ponente, un abogado que se orientó por la parte de criminalística, es muy bueno, sí, es alguien que ha estudiado mucho, es alguien que es muy disciplinado, y él estaba hablando sobre la experimentación en las ciencias forenses. Y en ese momento teníamos el caso de Joe Malek como algo muy, muy, muy vivo, ¿sí? Acaba de ocurrir hace pocos meses. En esa plática, él invocó ese caso y él estaba diciendo, si México fuera un país de primer mundo, ya hubiéramos comprado muchos vehículos del estilo que se estrellaron, ¿sí? de la colisión, y los estuviéramos colisionando para poder repetir el patrón de colisión y saber qué fue lo que pasó en realidad. Ese comentario me hace pensar que él es buen criminalista, porque lo conozco de hace muchos años, pero es muy mal experimentador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no habla de un país de primer mundo. De hecho, un país de primer mundo tampoco haría eso. ¿Sí? Imaginémonos en el caso de los incendios. Se incendia un edificio. Entonces, si fuéramos un país de primer mundo, pues quemaríamos más edificios para ver cómo se mueve el patrón de fuego e intentar saber qué pasó en la realidad. ¿Sí? Como ven, esa idea tiene muchas deficiencias, ¿sí? Eso no habla de un país de primer mundo, ¿sí? Ni habla de ciencias forenses de alto nivel, ¿sí? En realidad es algo que no podemos hacer, ¿sí? Es algo que no es práctico, es algo que económicamente no es viable, ¿sí? Tiene muchísimas deficiencias, entonces es un camino que ni siquiera debemos de explorar, ¿sí? Ya no quiero pensar en un homicidio, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser la experimentación? Entonces no, una vez más, él es buen criminalista, es mal experimentador, ¿sí? Los experimentos ya desde hace bastantes años se hacen a través de los computadores, ¿sí? Se simulan, se hacen experimentos virtuales, se hace modelación numérica. La idea de este tipo de experimentos es agarrar un entorno, ¿sí? Un entorno, cualquier fenómeno, supongamos una inundación, supongamos un incendio, supongamos un sismo, supongamos daños ambientales, supongamos un asunto de balística, etcétera, ¿sí? Cualquier entorno que queramos analizar y matemáticamente simular lo más apegado a la realidad todos los elementos de ese entorno. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer repeticiones y repeticiones con muchos valores iniciales. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de incendios, si en algún momento estamos analizando un edificio y estamos sospechando de un cortocircuito, podríamos simular matemáticamente la estructura del edificio y simular un cortocircuito en una pared, simular un cortocircuito en el sótano, otro cortocircuito en un foco del techo, etcétera. Y a partir de ahí, analizar la propagación de incendios, ¿sí? Esa es una manera mucho más avanzada, mucho más elegante, mucho más barata y mucho más eficiente de hacer experimentación, al menos en materia forense. ¿Sí? Entonces, realmente lo que se está proponiendo en esta plática es eso, es un modelo de predicción del comportamiento del fuego y se hace a través de métodos numéricos, a través de modelos matemáticos. De entrada, uno podría decir, bueno, ¿y realmente qué tan bueno o qué tan eficiente o qué tan apegado a la realidad es un modelo matemático? Y la pregunta es, depende del modelo. ¿Sí? Pueden ser modelos muy, muy básicos que solamente traten la transferencia de fuego, suponiendo que el material por el que se están moviendo es uniforme, que el flujo de oxígeno también es homogéneo en toda el área, etcétera. O puede haber modelos matemáticos muy complicados que contemplen campos de viento, que contemplen campos de humedad, que contemplen campos de presión, ¿sí? Todos los elementos que vemos en la vida real. ¿Cómo o en qué momento vamos a utilizar un modelo muy bueno y en qué momento vamos a utilizar un modelo muy malo? Pues depende mucho del caso que estemos trabajando. La modelación numérica cuesta, y cuesta bastante. No por el hecho de que la compres en el mercado, compres los modelos, ni por el hecho de que necesites a una persona que tenga mucha experiencia en matemáticas y en física para poder desarrollar esos modelos. Cuesta desde la lógica del poder de cómputo. ¿Sí? Un modelo numérico muy, muy, muy avanzado requiere computadoras con muchísima capacidad, ¿sí? Varios núcleos, etcétera, para poder correr el modelo sin que se trabe la computadora.
Sí, del contrario, si tú usas un modelo muy avanzado de una computadora con muy pocos elementos, con muy poca capacidad, una salida de modelo podría tardar varios días o incluso semanas, lo cual podría ser poco práctico a veces para lo que estamos haciendo. Sí, entonces, lo completo del modelo depende de la capacidad que tengamos nosotros de adquirir los datos y de procesar esos datos. Sí, entonces, toda la parte que tiene que ver con cómputo, en este caso, se vuelve importante. El modelo que les voy a presentar es un modelo relativamente sencillo, pero que sí toma muchísimas variables y que me ha servido en varios asuntos, en asuntos de índole forense, y los ha resuelto muy bien. Entonces, nos empieza a dar esas posibilidades de hacernos de herramientas. En este caso no es un curso taller, sí, solamente lo voy a mencionar en lo general. A futuro, si César nos llega a invitar a hacer un curso taller donde hagamos el modelo paso a paso, donde los enseñemos a correr el modelo y sacar resultados, pues también sería muy interesante. Pero en este momento en particular nos vamos a concentrar solamente en la parte teórica y demostrativa de cómo ha funcionado. Para entender más o menos lo que se trata, cuando hablamos de modelos, este es un modelo muy sencillito de transferencia de calor. Sí, nos vamos a imaginar una barra de metal, una cuchara es muy buen ejemplo. Nosotros de la física del calor sabemos bastante. ¿Sí? El ser humano ha avanzado mucho en esto en los últimos 50, 100 años y tenemos ya muchos modelos que resuelven gran parte de las cosas que nos rodean en nuestro día a día. Algo que se ha descubierto y que puede ser muy obvio para muchos es que el calor no viaja de manera inmediata. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que tiene un patrón molecular de excitación molecular. Eso quiere decir que las primeras moléculas que están recibiendo el calor se están excitando y tienen cierto movimiento. Y ese movimiento se va transfiriendo, ¿sí? de manera escalonada. Si nosotros agarramos una cuchara y empezamos a calentar la punta de la cuchara, primero se va a calentar la punta, después el metal que tiene inmediatamente después y va a seguir subiendo el calor hasta que llegue a nuestra mano. ¿Sí? Eso quiere decir que el calor de entrada tiene dos comportamientos. Tiene un comportamiento espacial y tiene un comportamiento temporal. ¿Sí? Que son dos elementos que son importantes poder analizar al momento de que hagamos un modelo. La grafiquita que tengo en la parte de arriba es una grafiquita clásica del comportamiento térmico de una cuchara. ¿Sí? Se puede ver desde la línea que está en el eje X. ¿Sí? Está esa línea, está muy pegadita, estoy empezando a meter calor, tengo algunas fluctuaciones y el calor empieza a aumentar. ¿Por qué tengo esas fluctuaciones? Ok, tengo esas fluctuaciones porque en la vida real una cuchara o el metal de la cuchara no es perfectamente homogéneo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo agarro un centímetro cuadrado del metal en la parte curvita de la cuchara y luego agarro otro centímetro cuadrado en la parte del mango de la cuchara y los veo en un microscopio, voy a tener porosidades diferentes, voy a tener diferentes densidades, diferentes grosores. ¿Sí? Entonces el calor térmico en este caso pues tiene esas fluctuaciones y todos esos piquitos que se ven en la gráfica tienen que ver con eso, tienen que ver con esas imperfecciones. ¿Sí? Pero es un modelo sencillito. Sí, es un modelo que me da información sobre cómo se va a comportar el calentamiento de un metal. Esta curvita, si yo la hiciera idealizada, si la pusiera bien pegadita, pues entonces yo tendría una curva que va hacia arriba muy suavecita. Sí, que me dice que entre más lejos esté mi mano de la fuente de calor, pues va a tardar más tiempo en sentir el calor, sin embargo en algún momento lo va a sentir. A partir de este modelo, nosotros ya podríamos extrapolar estas ideas a cuestiones más avanzadas, como si estuviéramos hablando de vigas, ¿sí? Como si estuviéramos hablando incluso de concretos o casi de cualquier sólido. La mayor parte de los sólidos tienen comportamientos similares a este. ¿Sí? Entonces nosotros ya tendríamos elementos para empezar a hacer un modelo. Si ese modelo lo mando a una malla, más o menos se vería de esta manera. ¿Sí? Los puntitos, las moléculas que están más cerca de la flama, pues son las primeras en recibir la energía de la flama y esa energía la van transfiriendo a las moléculas que tienen a un lado. ¿Sí? Entonces este es un comportamiento característico de casi todas las superficies sólidas. ¿Sí? Entonces, esta es una especie de modelación.
¿Esta modelación me es útil a mí? Pues no mucho, porque no me está dando la información que yo necesito. Simplemente es una modelación gráfica que me ayuda a entender un poquito de la termodinámica de un sólido. La podemos hacer un poquito más avanzada. Ok. ¿Qué tal si hacemos el modelo un poquito más complejo? ¿Sí? ¿Qué tal si ahora hablamos de fricción? Y pensamos en una superficie de metal con otra superficie de metal arriba que se va friccionando. Si se fijan en este caso, el comportamiento térmico de la placa de metal cambia totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el calor ya no se queda en un punto como hace un momento, que lo teníamos del punto de donde tenemos la llama y se iba moviendo. En este caso, la fuente se mueve con el objeto que está friccionando y el resto de la temperatura de la placa, hay una gran parte de la placa que no siente los efectos térmicos, y los que sí sienten el efecto térmico, con el tiempo se empieza a enfriar, ¿sí? Empiezan a agarrar de nuevo colores azulitos. ¿Sí? Entonces nos habla más o menos de cómo se está disipando el calor. ¿Sí? Ya son un par de modelos. En este caso, ninguno de estos dos modelos por sí mismo me ayuda a entender el comportamiento de un incendio. Sin embargo, me empiezan a dar como cierta idea del comportamiento térmico de los materiales. ¿Sí? Al menos me voy a empezar a enfrentar ese problema. ¿Sí? Los materiales tienen un comportamiento característico. Las geometrías empiezan a ser importantes. Esa es parte, todos esos elementos los vamos a tener que contemplar en su momento. Ok. Vamos a aterrizar las dos ideas anteriores en un pequeño caso de estudio. Este caso de estudio en este momento lo voy a manejar de manera muy general. En el sentido más estricto no es un caso de estudio. El método ha salido como con 10 casos diferentes. Todos han sido en siniestros, en casas habitación, bueno, en estructuras de concreto, ¿sí? Ya sean bodegas, casas, habitaciones, edificios. Y a partir de ahí, el método me ha servido me ha funcionado en todos los casos. ¿Sí? Y el método que les vamos a presentar en este momento, pues es un método ya mucho más fino. El caso de estudio, vamos a pensar en una bodega que se quemó. ¿Sí? ¿Por qué una bodega que se quemó? Porque es algo que sucede mucho. ¿Sí? Tenemos zonas industriales, tenemos muchas zonas donde esto puede ocurrir. Entonces, como es algo que ocurre bastante, y lo mismo podría ser una casa, creo que puede ser un caso que puede ser atractivo si nos acompaña gente de protección civil. Lo primero que hacemos cuando vamos a aplicar este método es analizar la distribución de los objetos dentro de la bodega, o dentro de la casa, o dentro del edificio. ¿Sí? Necesitamos saber dónde se encuentran los apagadores, dónde se encuentran los contactos, dónde se encuentra la estufa, las líneas de gas, dónde se encuentran algunos materiales que pueden ser, que son flamables, como el sillón, como las cortinas, etcétera. Si hablamos de una bodega, y esa bodega maneja algún tipo de plástico, pues dónde distribuyen o dónde almacenan ese plástico. Saber la distribución de todos los elementos es importante para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fuego va a seguir, el fuego se va a alimentar de esos elementos combustibles. Entonces, si de repente se empieza a apagar en unas zonas, puede hacerse mucho más intenso en otras zonas, porque encontró el combustible para lograrlo. Entonces, la primera parte que tenemos que hacer cuando vamos a aplicar este tipo de modelación numérica es hacer esa distribución, ¿sí? Sacar ese croquis donde podamos saber exactamente dónde se encontraba cada cosa. Esto lo podemos hacer de dos maneras diferentes. ¿Sí? Lo podemos hacer a través de una entrevista con el dueño del inmueble siniestrado, o lo podemos hacer siguiendo el patrón de fuego. ¿Sí? Si seguimos el patrón de fuego, no necesariamente nos va a llevar al origen del mismo, ¿sí? Pero sí nos puede decir al menos dónde se encontraban las cosas que eran combustibles. Y esa parte es importante. Sí, el trabajo de campo nunca lo vamos a poder evitar. Y a partir de ahí, a partir de la distribución, vamos a poder poner puntos de interés, ¿sí? Donde están nuestras hipótesis de inicio, del fuego. ¿Sí? Entonces puede ser 1, 2, 3, 5, 15. Cada una que pongamos es un experimento virtual que vamos a hacer. En otras palabras, pero lo entendiendo. Si yo voy a analizar el incendio en una casa y yo logro sacar la distribución de los muebles dentro de la casa, entonces yo, bajo este modelo, yo podré decir, una hipótesis es que este contacto en particular es el que haya prendido o haya provocado el incendio.
Entonces, dentro de los experimentos virtuales vamos a hacer solamente eso. En ese contacto en particular, le vamos a poner los valores de temperatura necesarios o los valores de temperatura característicos de un cortocircuito. Y a partir de ahí vamos a ver si el modelo hace que todos los objetos se incendien y el patrón de fuego sigue el curso que nosotros podemos observar en la vida real. ¿Sí? Vean así como la parte importante de fondo de esto. ¿Sí? A partir de la distribución nosotros podríamos estar simulando incendios y ver cómo se va a comportar el fuego dentro de ese inmueble. Para hacer eso, ya que hice la distribución, ¿sí? ya que hice toda la distribución de objetos que se puedan que se puedan encender dentro del mueble, lo que sigue es hacer algo que se conoce como malla Arakawa, tipo C en particular. ¿Sí? Esta es una malla que se puede modelar matemáticamente en el eje X y en el eje Y, pero también en el eje Z. ¿Y por qué es importante eso? Porque podríamos llegar a una bodega donde haya un mezanín, ¿sí? un mezanín improvisado, y arriba de ese mezanín tengan elementos que sean flamables, bolas de o paquetes de plástico, algo similar. Sí, entonces también aquí tenemos componente Z que también suele ser importante. También es importante porque si de repente contemplamos los focos que están en el techo como una posible fuente de incendio, pues necesitaríamos que el modelo nos permitiera poder hacer experimentos en las 3 dimensiones. Y la intención de esta malla, pues solamente es la que viene aquí en el dibujito que viene, o en la figura que viene en la parte inferior derecha. ¿Sí? Esa malla es una malla sensible que si yo le meto calor, ¿sí? Que viene siendo la curvita esta de color verdecito, toda la malla va a empezar a sentir ese calor de manera escalonada con el tiempo. ¿Sí? Entonces, una característica de este tipo de mallas, de malla Arakawa tipo C, es esa. Sí, es que son mallas muy sensibles. ¿Qué es lo que significan estos cuadritos o por qué son importantes para mí? Imaginémonos que yo tengo una superficie, o que tengo una casa, o que tengo un patio, o que tengo cualquier cosa, y yo lo divido en cuadritos, ¿sí? En estos 4 cuadritos. Y yo creo que el incendio, la fuente del incendio se dio en el cuadrito número 1, ¿sí? En el inferior derecho. En ese cuadrito, matemáticamente yo le voy a empezar a subir la temperatura. Si le subo la temperatura, esa temperatura se va a pasar a los otros 3 cuadritos, pero se va a pasar de manera diferente. ¿Por qué? Porque con 2 cuadritos comparte paredes. Y con el cuadrito que tiene en diagonal, con ese no comparte pared. ¿Sí? Entonces, para que la temperatura del primer cuadro llegue a la del cuadro que está en la parte superior izquierda, necesitaría calentar cualquiera de los otros 2 cuadritos y que ese cuadrito le pasara la temperatura al que está más arriba, ¿sí? A la izquierda. Entonces, esa transferencia de temperatura o esa dinámica de transferencia se analiza con ese tipo de mallas. ¿Sí? Es una malla que se encuentra en internet, se puede bajar de internet el modelo de la malla y se puede simular con AutoCAD o se puede simular con algunos otros software como MATLAB, como Python, ¿sí? Para poder apegar a la casa. Entonces, si yo voy a analizar una bodega y esa bodega tiene mezanines y esa bodega tiene, supongamos, estivas, ¿sí? Tiene muchas estivas a diferentes tamaños, yo podría entonces con la malla simular toda esa parte, ¿sí? Entonces podríamos poner cosas que están más arriba, cosas que están más abajo y hacer que la temperatura se vaya pasando a cada cuadrito, algunos más arriba, otros más abajo, y podríamos analizar el comportamiento térmico. Este es un ejemplo de más o menos cómo se vería. Sí, aquí tengo una bodega. Esta bodega tiene objetos que son flamables en la pared. Sí, tiene varias estivas con objetos flamables. Después tiene un patio donde no tiene nada que es flamable. En la pared que separa la parte principal de la bodega con ese patio, pues hay más elementos. Y en la parte central también tiene algunas estivas y tiene algunos elementos que por cuestiones del fuego sí se pueden interconectar. Es por eso que todo se ve rojito. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 puntos de interés. ¿Sí? En estos 6 puntos yo tengo contactos en la pared.
Nosotros sabemos que se prendió, sabemos que todo ese material, así como viene, se prendió, y más o menos cuando llegamos a la escena es lo que estamos viendo. Sí, estamos viendo mucho desecho, ya desecho del incendio, ya cuando fue apagado por los bomberos, en estas zonas, sí, donde tengo la parte roja. También si pueden ver, esta malla, donde yo tengo elementos, la malla, los cuadritos se hacen más chiquitos, y donde yo no tengo nada importante para mí, o sea, en la zona blanca, los cuadros son mucho más grandes. Esa es otra característica que tiene este tipo de modelación. Yo puedo afinar el modelo en los lugares donde me interesa afinar el modelo, y aquellos donde no me interesa afinar el modelo, pues dejo espacios muy grandes para que mi computadora no se tarde tanto en trabajar, porque como va a calcular en cada uno de estos cuadritos, entonces yo necesito que la computadora no pierda el tiempo en los cuadritos donde no hay nada, ¿sí? Entonces, si yo, supongamos la estrellita que está en color magenta, la rosita, si aquí yo hago el primer experimento y yo digo que aquí fue el cortocircuito, entonces a los cuadritos que tienen inmediatamente pegados son a los que les va a dar la temperatura del cortocircuito. Y ya a través esa es de manera un poquito artificial. ¿Sí? Yo le voy a decir con qué temperatura se va a iniciar el modelo. Ya a partir de ahí, a través de las ecuaciones, los cuadritos que tiene alrededor, toda su vecindad de cuadritos, va a empezar a absorber energía a partir de esos dos iniciales, que son los que tienen el valor de ignición en este caso. Sí, entonces el modelo dice, en este cuadrito que tienes a un lado a la derecha, hay material. Entonces este material, como es un material plástico con tales características y bajo tal temperatura, se va a prender. En el cuadro que tienes hacia adelante, en tu vecindad de hacia adelante, no hay material. El calor se dispersa o el calor se pierde en el aire, ¿sí? Pero no tiene nada para prender. Entonces el cuadrito queda blanco. Y después se va a analizar el cuadrito que sigue, ¿sí? Como el cuadrito anterior se prendió porque había material que prende a tal temperatura, el cuadro que tienes a un lado, con tantos segundos de diferencia, alcanza la temperatura, entonces se prende, ¿sí? O tarda tantos segundos en alcanzar esa temperatura y se prende. Sí, recuerden que dijimos que la parte física analiza dos cosas muy importantes. Analiza la propagación, la dirección de propagación, ¿sí? Tanto espacial como temporalmente. Y también analiza lo que viene siendo la rapidez, ¿sí? La rapidez de propagación. Entonces, esos son elementos que este modelo tiene que resolver para poder ser un modelo eficiente. Y ese tipo de mallas pues se pueden poner en cualquier inmueble. Hay muchas ecuaciones que se pueden utilizar, ¿sí? En mi caso, la ecuación que me ha funcionado es la que se llama ecuación de difusión, advección, reacción. Si uno la ve así de primera mano, dirá, eso está muy complicado, se acabó esto, adiós. Pero antes de que se me vayan, no está tan complicada como se ve. ¿Sí? Se ve fea porque, no sé, como que a los matemáticos de repente les gusta escribir cosas así medias impresionantes, pero en la práctica no es así. A mí lo que me interesa de aquí es la letra U, ¿sí? ¿Por qué la letra U? Me interesa la letra U porque la letra U habla sobre campo de fuego, ¿sí? Es el campo de fuego, es el comportamiento del campo de fuego. Existen otras letras como T, que estamos hablando del tiempo. Recuerden que dijimos que el fuego lo vamos a analizar en tiempo y en espacio, ¿sí? Tengo una letra Phi que tiene que ver con cuestiones espaciales. Tengo una letra, bueno, es una mu, ¿sí? Que tiene que ver con características de los materiales. No es lo mismo si analizamos una bodega que tenía materiales plásticos a que si analizamos una bodega que estaba llena de latas en cajas de cartón. Sí, la caja de cartón sí se va a prender, pero la mayor parte de las latas tal vez no alcancen la temperatura para poder seguir transmitiendo ese fuego. Sí, entonces son cuestiones que se van a particularizar del incendio. No existe una herramienta mágica que resuelva absolutamente todo. Y en todas las herramientas tenemos que hacer un poquito de trabajo. Entonces, esta es parte del trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué estamos utilizando una ecuación de difusión, advección, reacción? Por una cosa sencilla. El fuego, el calor, más específicamente el calor, se puede transmitir de varias maneras diferentes. ¿Sí? Se puede transmitir a través de difusión, se puede transmitir a través de procesos advectivos, se puede transmitir a través de procesos radiativos, que en este caso son como reacción. ¿Sí? Entonces es la ecuación
que me da la mayor cantidad de forma de transmisión del calor, ¿sí? Entonces es una muy buena ecuación que ha servido mucho. Esto que estamos viendo aquí es la ecuación, no es la solución. Si recuerdan las clases de preparatoria, ustedes llegaban y el maestro de matemática les ponía una ecuación en el pizarrón y ustedes con esa ecuación la tenían que resolver, ¿sí? Aquí es lo mismo. Eso que tenemos aquí es la ecuación. Esta ecuación se tiene que resolver. ¿Cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? Bueno, existen métodos muy precisos para resolverlas. No los voy a hacer sufrir. Como les digo, la intención de la plática no es resolver la parte matemática de manera puntual, es muy corta y no es la naturaleza de esta plática, pero aquellos que tengan curiosidad de ver cómo se resolvió esta ecuación, en el artículo que venía en la página de internet, de ahí lo pueden bajar. Para resolver esta ecuación, nosotros tomamos varias hipótesis, y si se fijan son hipótesis muy sencillas, son hipótesis muy lógicas. Primera hipótesis: el calor no se transfiere de manera inmediata, lo que ya vimos en ejemplos anteriores. Si yo empiezo a calentar un punto, ese punto tiene que transmitir el calor a otros puntos, y entre más lejos estoy del punto inicial, voy a tardar más en sentir los efectos del calor, o incluso puede que no lo sienta en algún momento. Si tenemos un nodo origen del incendio, ¿sí? Un cuadrito donde yo voy a decir, yo creo que de este contacto fue el cortocircuito, y a partir de ahí voy a hacer mi primer experimento. Ese es el nodo origen del incendio. Se tendrá que invertir cierta cantidad de tiempo y de energía para que los nodos vecinos logren una temperatura tal que permita la propagación del incendio. Esto se alimenta con la primera. Yo puedo tener un cortocircuito, pero en sí el cortocircuito por sí mismo no me va a producir el incendio. Yo tengo que tener cosas cerca que se prendan. Sí, por ejemplo, tengo un arbolito de Navidad y tengo el cortocircuito en la base, ¿sí? En la base o muy cerca del árbol, de tal manera que cuando pasa el corto, lo que se prende realmente es el árbol. ¿Sí? Después, empieza a subir, en este caso muy rápido, ¿sí? El fuego, luego se prenden las cortinas, pero la cortina que está en la cocina va a tardar más que la cortina que está en la sala pegada al árbol. ¿Sí? Entonces, toda esa parte tiene condiciones temporales que son importantes a analizar. ¿Sí? No podemos llegar y ver toda la escena como si fuera una escena estática inmediata. ¿Sí? Tenemos que entender también esa parte que tiene mucho que ver con la forma como se está moviendo el incendio. El incendio se termina cuando los nodos ya no pueden transmitir el calor a su vecindario inmediato, ¿sí? Imaginémonos entonces que tenemos nuestro arbolito de Navidad, pero por alguna causa lo tenemos en un patio, ¿sí? Se prende el arbolito por un corto, pues sí, lo tenemos cerca de una pared, el árbol se prende, pero todo el calor que está saliendo de ese árbol a través de reacción, a través de procesos convectivos, se van hacia la pared y se van hacia el aire. Como en ese patio no tengo absolutamente nada, en cuanto se termina el material combustible, el incendio se va a apagar, ¿sí? Y se acabó. Entonces, si se fijan, las tres hipótesis son muy sencillas. Y con esas tres hipótesis se resuelve la ecuación anterior. Y la ecuación anterior como solución da esto. Uno podría decir, es que la solución se ve más horrible que la ecuación en sí misma. Y yo les podría decir, bueno, sí, pero no del todo. Sí, de hecho es una solución que está más o menos intuitiva, a pesar de que se ve media fea. Se las explico, no pasa nada. Recordemos que las letras U significan campo de fuego. Sí, estamos hablando de fuego. Si la letra U tiene un circulito, tiene un cero a un lado, estamos hablando del punto inicial, del punto que inició el fuego. Si la letra U tiene una letra I, estamos hablando de cualquier otro punto en el espacio. Si yo quiero, recuerden, llegamos a nuestra casa, la casa la cuadriculamos, hicimos muchos cuadritos. Entonces en una esquina hay un apagador, un contacto, y ese contacto sospechamos, es una hipótesis, sospechamos que es nuestro punto donde se generó el incendio. Entonces, ese apagador representa las U0, ¿sí? ¿Qué es lo que representa meramente? La temperatura con la que inicia, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un cortocircuito que un petardo, ¿sí? No es lo mismo un cortocircuito que un flamazo de gas, tienen diferentes temperaturas. Entonces, esa temperatura viene con todas las U con el cero. Después, como yo cuadriculé esa casa, entonces analizo todos los cuadritos alrededor del cuadrito donde se está iniciando
o donde yo estoy iniciando el modelo, donde está mi hipótesis, o sea, donde está el contacto. Sí, yo digo, bueno, el cuadrito de la izquierda tiene el sillón, el cuadrito de la derecha no tiene nada y el cuadrito el de enfrente tampoco tiene nada. ¿Sí? Entonces nomás esos dos, hubo disipación de calor. Sí, claro, esos cuadritos se calentaron. ¿Por qué? Porque el aire se calentó. Pero lo que se logra calentar ese aire no es suficiente para que ese calor se transfiera al cuadrito de enfrente. Sí, se transfiere mucho menos porque sigue siendo aire. Y al de enfrente que sigue siendo aire mucho menos hasta que ya no tiene una influencia importante para el incendio. Supongamos el mueble de televisión que está 4 metros adelante. ¿Sí? Pero, sin embargo, el cuadrito que tenía hacia la izquierda, ahí estaba el sillón. Entonces, la temperatura en la que se puede encender ese tipo de tela en particular es mucho menor que la temperatura del cortocircuito. Por lo tanto, la temperatura es suficiente del cortocircuito para prender ese cuadrito. Y al lado de ese cuadrito hay otro cuadrito que sigue siendo la continuidad del sillón y al lado de otro cuadrito que es la continuidad del sillón. Entonces, la temperatura se sigue transmitiendo. Y con el tiempo pues empieza a aumentar poquito y luego se va a empezar a bajar en lo que se va consumiendo. ¿Sí? Entonces esas son las otras UI. La X de abajo, la Y de abajo, tiene que ver con las dimensiones espaciales, ¿sí? De manera sencilla. Yo estoy poniendo que son 18 metros hacia el fondo, que son 5 metros de ancho esa casa, pero estoy poniendo aparte que hay cuartos, entonces yo tengo que empezar a subdividir. Eso tiene que ver con las X y la Y, tiene que ver con la geometría que estamos analizando. ¿Sí? La H y la K son otros tipos de campos que vamos a analizar. ¿Sí? Son campos que tienen que ver mucho con las propiedades termodinámicas de los objetos. Una vez más, no es lo mismo una bodega llena de garrafones de agua que una bodega llena de tanques de oxígeno. ¿Sí? El incendio va a ser muy diferente y va a tener comportamientos muy diferentes. Entonces, para poder explicar ese comportamiento, pues estamos metiendo entonces valores individualizados de los objetos que tenemos dentro de nuestra casa, de nuestra bodega que estamos analizando. Y la W tiene que ver con otros campos diferentes que van más vinculados como a campos de viento, como a campos de presión, como a campos de humedad, que también son importantes y que también tienen mucho que ver. Si no es lo mismo que un incendio ocurra en un cuarto cerrado sin ventilación o con la ventilación cerrada, que en un cuarto que tiene ventanas abiertas y tiene un flujo constante de aire. Sí, los comportamientos van a ser diferentes. Entonces, esta partecita es la que me va a trabajar esos elementos. Tienen que ver con la parte geométrica. ¿Sí? No es lo mismo estar analizando el comportamiento del fuego en una bodega de 20 por 40, que no tenga nada adentro más que estivas, a estar analizando una casa que está subdividida con paredes de concreto de un cuarto a otro cuarto. Sí, el comportamiento del fuego va a ser muy diferente. Y de nuevo, parámetros de humedad, presión, viento, etcétera, que se pueden conseguir y que pueden funcionar y que el modelo los puede cargar. ¿Qué es lo que se obtiene? Bueno, esta es una salida muy sencilla de una corrida que saqué. ¿Sí? Como pueden ver, aquí tengo mi fuente de calor. ¿Sí? Después tengo cosas que se están prendiendo. El calor va subiendo hasta que llega a una parte central. Si lo checan en la escala térmica, la fuente de calor inicial fueron cerca de 350 grados centígrados. Después, los objetos que se están quemando tienen un aproximado de 200 a 250 grados. ¿Sí? De 150 a 250 grados esa temperatura están prendiendo por las características individuales de esos objetos. Y el fuego se empieza a mover hacia la parte de arriba, después corre hacia la derecha, después baja hacia la parte central, y en la parte central encuentra elementos que encienden o que arden a una temperatura mayor, cerca de 340 grados. ¿Sí? Entonces, esta es una salida típica del modelo. ¿Sí? En este caso metí pocos segundos de corrida por rapidez de cómputo por el PowerPoint, porque luego se vuelve muy lento, etcétera. Sí, pero se pueden poner intervalos de tiempo mucho más cortos y podríamos empezar a explicar cómo se movió el fuego. ¿Sí? Este de aquí ya es un experimento que es un experimento final. Se hizo, como ven, aquí tengo un cuadro. Realmente lo que se analizó era una bodega cuadrada, no teníamos nada más que un cuadro. Y se buscaron todos los contactos, se buscaron todas las posibles fuentes que hayan podido provocar un cortocircuito y se empezó a probar uno por uno. Y aquel que reprodujo el cambio de fuego como se vio en la realidad,
Entonces era nuestro punto de inicio de nuestro fuego. Así que en este caso era el contacto que estaba de este lado. ¿Sí? Este modelito pues ayuda a resolver bastante los problemas. ¿Sí? La parte del origen que a veces es una cuestión muy controvertida y que da mucha lata en la parte pericial, pues es una alternativa, es una herramienta que ayuda a resolver eso. ¿Sí? Bueno, lo que estamos diciendo aquí por partecitas. ¿Sí? La forma como se está moviendo el fuego. ¿Para qué sirve este modelo? Bueno, ya por sí mismo estamos viendo que sirve para cuestiones periciales, ¿sí? Y en específico nos sirve para encontrar los puntos de inicio, ¿sí? Lo hemos utilizado siempre en muebles, ¿sí? En muebles, pero también bajo ciertas afinaciones muy pequeñas, lo podremos utilizar para cuestiones forestales. Lo cual es importante porque en Jalisco de repente sí tenemos muchos problemas aquí en zona metropolitana con incendios intencionados en bosques. Y a partir de estos modelos podríamos saber los puntos de origen y a partir de ahí la investigación se puede focalizar y se puede determinar si el incendio está siendo provocado o si es por otras causas. Sí, igual en ese caso en bienes inmuebles. Otra parte importante de este modelo, y creo que para los ingenieros puede ser muy atractivo, es la parte predictiva. En la práctica lo hemos utilizado en asuntos donde ya ocurrió el siniestro. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que el modelo lo hemos podido estar calibrando. ¿Sí? Los modelos se tienen que calibrar. Entonces este modelo ya es un modelo calibrado. Como ya está calibrado, ahora podemos saltar a la otra parte, a modelos predictivos. ¿Por qué quiero hacer yo modelos predictivos? Bien sencillo. Pónganse a pensar ustedes como ingenieros. ¿Sí? Vean el potencial que tendría poder diseñar un edificio donde el fuego tuviera, desde el principio, desde el diseño, el fuego causara el menor daño posible al edificio. ¿Sí? Provocara la menor cantidad de muertes de las personas que están en el edificio. ¿Sí? Y eso se podría hacer desde diseño. ¿Por qué? Porque este modelo se puede simular desde diseño. Entonces nosotros podríamos empezar a tener herramientas de predicción al diseño, meramente. ¿Sí? Imagínense de repente ver un rascacielos y que ustedes hayan diseñado el patrón de fuego para que siempre estuviera al contrario de donde están las escaleras de incendio. ¿Sí? De tal manera que las personas que están en el edificio siempre tuvieran la alternativa de bajar de manera segura, de poder evacuar el edificio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diseño obliga a que el patrón de fuego se vaya hacia un lado. ¿Sí? Lo mismo si estamos hablando de casas con mucho espacio libre. Lo mismo si estamos hablando de bodegas industriales o de mercados de abastos. Se prende una bodega y se prende toda la nave. Sí, entonces nosotros podríamos empezar a hacer diseños de tal manera que el fuego no afectara a todas las bodegas, ¿sí? que fueran fuegos aislados. Entonces esa parte de diseño es la parte donde este modelo se vuelve importante, donde se vuelve muy atractivo realmente. Aparte, ¿sí? Podemos cuidar la vida de los que nos cuidan a nosotros. Imaginémonos que todos los edificios de la zona metropolitana están obligados a meter este modelo. Y hacemos una base de datos, de tal manera que esa base de datos se conecta a Protección Civil y cuando se reporte un incendio, ellos puedan de manera rápida revisar hacia dónde se va a mover el fuego y pueden ya llegar con una estrategia, ¿sí? Para apagar ese incendio. Entonces ya no los estaríamos exponiendo a fuegos que son totalmente caóticos, fuegos que tienen muchos elementos imprevisibles. ¿Sí? Entonces, de alguna manera los estaremos cuidando también a ellos. Creo que ese sería motivo suficiente para que esto valiera la pena. Ahora sí, por mi parte fue todo. Muchísimas gracias. Vamos con las preguntas. Muchísimas gracias, Omar. Qué tema tan interesante. No sé si quieres, te voy leyendo las preguntas y las vamos contestando. Sí, vamos echándolas. Sí, a ver, déjame ver. Bueno, un comentario que nos hace Angélica CU. El paso a primer mundo es digitalizar y poder simular las hipótesis con apoyo en los softwares. Es un comentario. Sí. Aparte es más barato, así sí, yo sigo diciendo, no podemos quemar 5 edificios para ver cómo se quemó el primero. Sí, es más barato y creo que
que puede dejarnos a corto plazo, ni siquiera a mediano, a corto plazo, resultados mucho mejores. Entonces, sí, concuerdo totalmente con Angélica. Así es. Miguel Ruiz nos comenta que si nos vuelves a pasar la liga del artículo para poderlo checar más detallado. Con muchísimo gusto, dame unos segunditos. Unos segunditos. Aquí está. Sí, se meten a esta página, cenex.com. Ahí hay una liga que dice publicaciones, le picas en publicaciones y va a venir varios artículos. Este en particular se llama Experimentos Virtuales en Materia de Incendios, y como les digo, es una revista argentina, ¿sí? donde se publicó, y ahí sí viene un poquito más a detalle todo lo que vimos. Nos pregunta el ingeniero Luna, ¿cómo se modelan los puntos de ignición intencionales? De la misma manera. Recuerda que a fin de cuentas son como hipótesis. Sí, yo puedo decir, bueno, tengo mi bodega, pero yo sospecho que alguien la prendió. Sí, entonces, tal vez no voy a poner mi punto inicial en las paredes. Tal vez mi punto inicial lo voy a poner a la mitad de la bodega o en una zona donde yo tenga la hipótesis de que ahí se inició. El patrón del fuego se va a replicar al final. Si yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que fue aquí, lo pongo y se empieza a prender todo mi modelo numérico así como lo vimos. Y si al final el patrón de fuego no se comportó como el que estamos viendo en la vida real, quiere decir que no era el punto. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener cuidado? Los valores térmicos que vamos a utilizar. No es lo mismo que haya sido un corto a que haya sido gasolina y un cerillo. ¿Sí? Los valores térmicos van a ser diferentes. Esas son las condiciones iniciales que tenemos que cuidar en cada caso. Pero son hipótesis que nosotros vamos a aventar en el punto que queramos aventarlas. A fin de cuentas, lo que se busca es que el punto donde se inicia, el patrón de fuego sea el real, sea el que se observó. ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar. Perfecto. Igual nos vuelve a preguntar Miguel Ruiz. Parece ser que la ecuación inicial o en la ecuación de solución faltó que nos explicaras el término B. ¿Qué significa? Dame unos segunditos. Ya. Es el campo de vientos. Sí, en ese caso en particular, bueno, no en este caso, en todos los casos de incendios, en el sentido más estricto, el campo de viento sí es muy importante. ¿Por qué? Porque me hace tener flujo de oxígeno. Y recuerden que en el triángulo del incendio, pues tenemos, así siempre vemos eso. Sí, tenemos que tener materiales que se puedan incendiar, tenemos que tener oxígeno y tenemos que tener una fuente, ¿sí? Una fuente térmica. Entonces, en este caso, para no perder, ¿sí? ese triángulo importante, entonces sí nos conviene contemplar siempre los patrones de oxígeno. Aparte de que en la vida real el oxígeno es un problema muy fuerte para los bomberos. ¿Sí? Si el incendio se hizo una parte cerrada y llegas y abres la puerta, vas a matar a quien la abrió. Entonces, como sí es un elemento importante, sí la metimos en la ecuación para tener siempre ese valor. ¿Sí? Gracias. Angélica nos pregunta, nos hace un comentario. ¿Esto es como la geometría de la ventilación y el fuego? Bueno, llevada a modelos o escalas de predicción, no solo para investigación de incendios, sino prevención. Correcto, totalmente correcto. ¿Sí? Sí. Gracias. El ingeniero Adolfo Reigadas nos comenta, ¿cómo participas en el proyecto para disipar el fuego? No sé si nos quieres aclarar un poquito, Adolfo, la pregunta. Sí, me perdí un poquitito. Maestro, ¿cómo podríamos incluir dentro de los nuevos proyectos en la edificación de los edificios que están ahora alrededor de nuestra ciudad? ¿Cómo podría el gobierno incluir tu proyecto para evitar en un momento dado un fuego y que la gente pueda evacuar rápidamente? Ok. A los bomberos. Tiene algunos bemoles. Si nosotros estuviéramos haciendo el diseño en cero, que dijéramos, en este terreno baldío vamos a proyectar un edificio, desde el principio del diseño lo podríamos meter y ¿cómo se dice? Modelar y saber qué vamos a hacer. En el caso de los edificios que ya están hechos, lo más que podemos hacer es correr los modelos en esos edificios para intentar prever. Es decir, si hubiera un incendio, supongamos, en el piso 3, el fuego se va a comportar de esta manera. Si fuera en el piso 1, se va a comportar de esta manera, etc. Y lo más que se podría hacer es esa información, condensarla en una especie de bases de datos y pasársela a Protección Civil. De tal manera que desde que les den el mensaje a Protección Civil, ¿sabes qué? Hay un incendio en tal edificio,
ellos ya vayan con ese panorama. Sí, decir, ok, piso 1 se va a comportar así, piso 2 así, piso 3 así. En cuanto lleguen, sí, ubican a vista y van a saber cuál es el comportamiento que va a tener. Y a partir de ahí ya tener ciertas estrategias para apagar el incendio. ¿Sí? Sí, es lo que te digo, son edificios que ya están hechos. Si algo está mal, ya está mal. Entonces no nos queda más que saber, ¿sí? Poder predecir a futuro. Ok, gracias. Bien. El ingeniero Eduardo Alvarado nos comenta si las aseguradoras aceptan o usan este tipo de herramientas para calcular las primas o determinar el pago o no de la reparación del daño. Qué pregunta. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, por desgracia voy a tener que contestar que no lo sé. En lo personal no lo creo. ¿Sí? De repente me ha tocado llevar asuntos con aseguradoras y contra aseguradoras y los métodos son un poquito más primitivos y más que más primitivos, ellos se basan en opiniones de expertos. Entonces, si de repente los expertos, supongamos, ciencias forenses, supongamos protección civil, dicen, ¿sabes qué? Pasó esto o va a pasar esto, es como los criterios que ellos van a tomar. Pero un criterio totalmente predictivo, como un modelo, no conozco, no estoy seguro de que, no te puedo decir que no, con seguridad, pero lo más seguro es que no. Okay. Bien, el licenciado Joel Sosa nos comenta, maestro, tanto peritos oficiales como particulares no contamos con herramientas tecnológicas para desarrollar modelados virtuales. Al menos no conozco una, FGE, no sé, que tenga dicho material. ¿Recomiendas algún software para iniciar con estos modelados virtuales? Sí, lo que dices, Joel, es una realidad. ¿Sí? No te contradigo absolutamente nada. Por desgracia, todavía mucho trabajo lo hacemos a la vieja escuela. Esas tendencias de modelado, ahí sí apoyo un poquito lo que decía Angélica hace un momento. El primer mundo, entre más avanzado sea la tecnología, más tendencia de estas vas a ver. Sí, si vas a China, si vas a Japón, si vas a Alemania, Estados Unidos, España, sí, claro, ellos de manera un poquito más rutinaria utilizan estos modelos. Aquí en México sí tenemos ciertos atrasos, no se utilizan. La realidad es que la mayor parte de los lugares donde se utiliza es por cuestiones académicas, o sea, investigadores que se avientan modelitos para sacar tesis, pero nada más. En mi caso sí he tenido la oportunidad de desarrollarlos y de aplicarlos de manera operativa. Han sido experiencias muy interesantes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues igual, yo siempre estoy a sus órdenes, ya después nos coordinaremos aquí con César. Sí, déjate involucro de una vez. Ya, para adelante. Si a futuro podemos hacer un curso taller operativo totalmente donde les diga, esta es la ecuación, se resuelve de esta manera, estos son los valores, agarrar casos reales y que ustedes se vayan ya con el modelo terminal en sus computadoras y lo apliquemos y salgan resultados. Sería interesante porque podríamos empezar a crear esos grupos pioneros que no existen, ¿sí? No existen en México, entonces podríamos crear los grupos pioneros a partir de instituciones tan fuertes como el colegio, ¿sí? Meramente que la verdad le echan muchísimas ganas, que es un colegio muy serio, consolidado. Entonces podemos aprovechar toda esa inercia que ellos ya tienen para crear esos nuevos pioneros que pueden servir tanto a nivel pericial como a nivel de diseño arquitectónico, ¿sí? Que es una parte importantísima también, que creo que los ingenieros civiles están frente a esa ventana de oportunidad y la podrían aprovechar también para sacar algo que no se está haciendo en el país y que otros grupos de ingenieros en el país no están haciendo. Entonces aquí también podríamos empezar a crear esa línea. Maestro Omar, César, Maestro Omar, te vamos a tomar la palabra, ¿sí? Queremos crecer en la sección, que nuestro agremiado y que gente que le interese el tema podamos ser pioneros en esto. Comentaba hace rato, somos el primer colegio que organiza brigadas para evaluar en una ficha ocular y ya dimos resultados, ¿sí? No los han sacado a la luz pública, vamos en proceso porque no queremos que esto se atore, pero ya hemos trabajado. Entonces, si podemos ser pioneros, tomamos la palabra, sería sentarnos contigo y ver qué manera podemos iniciar esto, ¿no? Es cierto, somos pioneros, somos un colegio que nos gusta innovar y que hoy tenemos la responsabilidad de que la gente tenga más conciencia en la protección civil, maestro. Entonces, con gusto te tomamos la palabra y nos sentamos a
a platicarlo, ¿no? Para ver cómo podemos iniciar este proyecto. No, muchísimas gracias, y por mi parte igual, siempre entusiasmado de poder participar, y lo poquito que puedo, que les pueda compartir, con gusto. Sé que varios de ustedes van a saber más que yo y eso va a crecer, voy a aprender mucho, entonces nunca hay que perder esa oportunidad. Con gusto. Así es. Ahondando un poquito más de lo que comentaba aquí Adolfo, quiero comentarte que dentro de los participantes hay estudiantes de arquitectura, entonces también me gustaría involucrarlos para que sepan que el diseño también, como tú comentas, hay que diseñar desde cero con esa perspectiva de precaución, ¿no? Sí, utilizando este tipo de modelados. Es preventivo también. Así es. No, sí. No solamente es estético, puede servir para que sea bonito y salvar vidas. Es correcto, sí. Vamos por todo. Sí. Ok, seguimos con algunos comentarios. Angélica nos dice, ¿se tiene la hipótesis de algún punto de ignición siguiendo en patrón y de ahí podemos dar la localización para la simulación, supongo? Sí, bueno. En cuestión de investigación sirve... ¿Sí? Sí, no, te escucho. Dice también, en cuestión de investigación sirve para descartar hipótesis de propagación, etcétera. Pero en el plano de la prevención, ¿podría usarse como un modelo para el análisis de gestión de riesgos de algún lugar? Sí, totalmente. Sí, ambos comentarios, Angélica, son acertados. Sí, en la parte forense te sirve para descartar hipótesis y llegar al punto de ignición, que es muy importante a nivel judicial. Y para la parte de prevención, definitivamente, sí, juega un papel primordial en cuestiones de análisis y mitigación de riesgos, totalmente. Ok. El ingeniero Luna nos comenta que existe el programa Aloha y el Stingfire para el modelado de prevención. No sé si los conozcas. Sí, de hecho, eso que estamos presentando, la realidad no lo estamos inventando nosotros, hay mucho modelo matemático. Todos los modelos toman diferentes posturas, diferentes ecuaciones, resuelven de manera diferente. Hay algunos modelos que son de paga, que son carísimos. Hay otros modelos que son gratuitos, pero de repente no son tan intuitivos, son como muy académicos. Sí, entonces, esa de aquí es otra alternativa, sí, que he tenido la oportunidad de aplicar, nos ha funcionado muy bien, y tiene la virtud de que a pesar de lo que se ve, no es una ecuación tan complicada, ni de resolver ni de manejar. Entonces, también eso optimiza mucho lo que viene siendo la rapidez de cómputo. Sí, una vez más, la idea pues, es obtener resultados en tiempos que nos puedan ayudar a algo. ¿Sí? De nada me sirve que tarde 2-3 semanas corriendo la máquina de día y noche y que me salga una hipótesis equivocada, ¿sí? Que salen muchas. Entonces, es buena ecuación, pero sí, se suma a otro de muchos modelos que hay. Este tipo de modelo podría ser aplicado a la investigación de incendios vehiculares. Por la diapositiva donde habla usted de la fricción y calentamiento de materiales, arrastre, etcétera, o solo está pensado para modelar lugares físicos o estáticos? Sí se podría, pero nunca lo he hecho, te soy sincero. En mi caso sí, por cuestiones periciales he tenido la oportunidad de trabajar cuestiones de hechos de tránsito, pero hasta ahorita nunca me ha tocado un caso de incendios. Si llegan a tener uno por ahí, aunque sea de reanálisis, si gustan podríamos sentarnos a analizarlo y ver si funciona, ¿sí? O cuáles serían las condiciones iniciales y de frontera que tendríamos que manejar. Sí, como yo les dije hace un momento, las condiciones de frontera pues, son paredes, normalmente como trabajamos en casa, pues son paredes de material que tienen una transmisión de calor muy mala, pero en el caso de un vehículo tenemos muchos metales, tenemos cristales, entonces podría ser muy interesante el comportamiento del modelo en ese caso en particular. Sí se podría. Ingeniero Alejandro Yoki nos comenta, felicidades, qué bueno que haya participación mediante la investigación de modelos numéricos de prevención y análisis de incendios. Ojalá que se haga presente en la legislación de protección civil de los municipios para tener una idea del costo, el costo del proyecto de análisis de una edificación. Para tener una idea, el costo del proyecto de análisis de una edificación vertical o nave industrial, ¿a cuánto asciende? Caray. La verdad no sé, igual me disculpo. Como casi siempre me han tocado casos forenses, ahí es que con respecto a las dimensiones, sí, a fin de cuentas va a ser rapidez de cómputo,
Yo, más que nada, yo voy a cobrar cuánto tiempo me voy a tardar en hacer el modelo, que casi siempre va a ser lo mismo en todos, así como una semana en armarlo, y cuánto tiempo va a tardar la máquina corriendo día y noche el modelo. Normalmente me han tocado trabajar asuntos de inmuebles relativamente pequeños, ¿sí? 20 metros por 50 metros, no muy grandes, y con configuraciones internas no muy complicadas. ¿Sí? Muchas estivas, todas se prenden, no pasa nada. ¿Sí? No tengo paredes, no tengo cosas que lo compliquen. En medida de que se complique la geometría, la computadora va a tardar más tiempo en correr los modelos, pero tendría que sentarme a pensar con seriedad. Desconozco en este momento. Igual si tienes algo en mente podríamos checarlo, pero así de cachapronto no tengo un número. Sí, tendría que pensarlo con calma. Parece que son todas las preguntas y comentarios que tenemos. No sé si alguien quisiera dar una última intervención. Bueno, ya llegó otra. Angélica nos comenta, excelente ponencia. Como lo dijo en un inicio, un tema poco explorado. Con gusto me gustaría compartirle un asunto de un incendio vehicular, un autobús, donde la hipótesis es fricción. Estupendo. Sí, por ahí creo que una de las diapositivas venía a mi correo, si no, esta es de acá. Esta es de acá, en esta de aquí. Sí, aquí les dejo mi correo, mireles.ceo@gmail.com. Ese es el personal, entonces cualquier pendiente que tengamos, cualquier cosa que queramos compartir después, siempre voy a estar a sus órdenes, entonces a partir de aquí podemos, si quieren, platicar. Miguel Ruiz, gracias por transmitir sus conocimientos, doctor, y tenemos algunos casos de incendios que podríamos analizar con ese modelo. Perfecto, igual. Sí, la invitación también está abierta. Siempre probar las herramientas es muy bueno. Entre más se perfeccione, creo que más le va a servir a la sociedad jalisciense, a México en general. Sí, entonces, primer paso, pues es perfeccionarlas. Segundo paso es pasárselas a todos, sí, compartírselas. De tal manera que no solamente hay una persona que la sepa manejar, que haya muchos que la sepan manejar y que la lleven a otros lugares y que esta plática ustedes luego la repliquen con experiencias de ustedes. A fin de cuentas, así se forma el conocimiento. No somos eternos. ¿Sí? En algún momento vamos a morir. ¿Sí? Espero no sea pronto, pero en algún momento va a pasar. Y no sería bueno que las cosas se perdieran en el camino. Entonces, entre más se comparta, sé que va a ser un poquito más permanente todo esto. Y es la intención al final. El doctor Eleazar Navarro, muchas felicidades por tu ponencia, estimado Omar. Eduardo Alvarado, igual, muchas gracias, excelente ponencia del tema. Pues parece ser que sería todo, Omar. No sé si me permitas hacer un comentario, César. Adelante, ingeniero Luna. Y nada más comentar, maestro, estamos trabajando desde hace tiempo en un factor para adicionarlo al análisis estructural, ya sean estructuras de concreto o de metal, para incluir en el cálculo el efecto que tiene la acción de los bomberos que llegan y te sueltan chorros de 80, 90 PSI y cuando pegan en las columnas pues tienen un efecto de flexión que no está calculado. Aparte el peso del agua que le dejan a las estructuras, pues en 10 segundos, en un minuto te sueltan 10 toneladas y si cada pipa de 10,000 litros, pues te van adicionando 10 toneladas. Entonces, ese peso, yo estoy pugnando porque los estructuristas lo incluyan en su cálculo. De alguna manera, por eso estamos buscando un factor para sentarnos con ellos y que se incluya esta acción del peso del agua en una estructura, que es importante, aparte de que un sillón, nuestra ropa mojada, aumenta considerablemente el peso. Muy interesante, ¿eh? Sí, es que ahora sí que si quieres aprender, ve hacia donde están los expertos. Sí, en ese caso, sí se me ocurren un par de ideas que se podían explorar. No lo he hecho, pero sí, de trabajos pasados en otras cosas diferentes, creo que podríamos jalar un par de ideas. Igual sería interesante si algún día tienen la oportunidad de sentarnos y platicar sobre eso. Podríamos buscar alguna solución conjunta. Claro que sí, porque yo he trabajado en prevención
y en extinción. He estado de consultor y de bombero, pero el tema que tratamos ahorita yo no me meto porque eso es cuestión legal, y pues siempre se lo dejaba a mi compañero Gustavo Quesada. Él era el que atendía las cuestiones legales. Yo nada más veía, tomaba nota y eso, pero no para servir de testigo ni para dar un dictamen, que es lo que haces tú. Sí. No, pues sería interesante, es algo que no había contemplado, pero puede salir algo interesante entre muchas ideas de eso. Sí, el día de antier colapsó una estructura en la colonia Agua Fría, que casi estoy seguro que fue por el efecto de tanta agua que le aventaron. A mí me tocó ver un caso así, pero con pañales, era una bodega de pañales. Entonces todos los pañales empezaron a absorber y al final colapsó, pero realmente fue el sobrepeso de tanto pañal con agua. Y ese peso no estaba considerado en la estructura. No. Y de hecho, la infraestructura en general había tenido modificaciones para poner tipo mezanines y ponerlos pues, más cajas hacia arriba. Entonces, todo eso tenía que ver con algunas cuestiones de responsabilidad, etcétera. Así que no se contempló en su momento. Sí, interesante. Sí, eso se debe de prever. Hay que buscar un factor para que se incluya y se prevea, porque siempre calculamos con el resultado lo multiplicamos por el factor miedo por 1.5 y con eso calculamos. Sí, no, se pueden perfeccionar muchas cosas. Sí, okay. Hay mucho trabajo por delante, eso es magnífico. ¿Sí? Siempre hay cosas que estudiar y que seguir desarrollando. Sí, claro que sí, y probablemente esa solución salga aquí de las brigadas del CISEG. Sería bueno. Muchísimas gracias. Otro comentario nos hace Narda Méndez. Excelente ponencia y, como mencionaron, un poco explorado. Sería muy interesante y de gran interés que en un futuro taller se incluyera cómo aplicarlo a futuros diseños arquitectónicos. Muchas gracias. Sí, esa parte creo que en lo personal no lo tengo preparado, pero sí me gustaría trabajar en un taller bajo ese fin en particular. Sí, creo que se podrían salvar muchas vidas y así, solamente por ese motivo todo el esfuerzo va a valer la pena. Entonces sí, con gusto, en mis tiempitos libres me empiezo a preparar eso. Ya después busco a César y ya que tenga algo ya más robusto, ahora sí ya le doy lata a César a ver si nos abren por ahí espacio para meterlo. Sí, como te comentaba hace rato, Adolfo, estamos ahorita en nuestro cuarto taller de ingeniería forense. Entonces quiere decir que tenemos la brigada 1, 2 y 3, que tenemos la necesidad de capacitarlos. Entonces tenemos aquí al ingeniero Luna, tenemos al ingeniero Eduardo Larado, tenemos tu participación, Omar, que son temas bastante interesantes que podemos nutrir estas brigadas que ya necesitan una actualización. Entonces te vamos a tomar la palabra. No, un gusto. Bueno, los últimos comentarios, Jorge Méndez Bonilla, muy interesante ponencia, ingeniero. Alejandro Ulloqui, gracias por la invitación, interesante plática, es mejor la prevención que la corrección. Saludos. Totalmente de acuerdo. Pues Omar, muchísimas gracias. A nombre de la sección técnica de protección, de Ingeniería Ambiental y Protección Civil, queremos darle, el ingeniero Adolfo Raigadas, vicesecretario, el ingeniero Roberto Casarrubias, que aquí también está presente, le damos la más cordial, el agradecimiento por la participación, acompañarnos esta noche, esta interesante ponencia. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos volverte a ver, Omar. Como ya dijimos, te vamos a tomar la palabra. Siempre un placer poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, maestro Omar, César, Robert, a todos los participantes. Gracias por apoyarnos en crecer en este ámbito de la protección civil. En el que me unía quiero Ricky y Bajatak. Nos vemos. Muy bien. Que te ofrezca. Gusto saludarlos a todos y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Nos vemos. Tertulias forenses.
el programa que pone sobre la mesa la labor de los expertos forenses de México y el mundo. Descubre las técnicas más contemporáneas en las diversas materias periciales, con la conducción de Omar Mireles, Daniel Chávez y René Cruz. Síguenos todos los sábados de 9 a 10 a.m. a través de tertulias en Facebook, así como en tertuliasradio.com.